Hola mis hermanos del canal Caminos de Fe, soy Johnny Saldarriaga, espero que se encuentren bien. Hoy hablaremos del testimonio de un exorcista sobre tremenda realidad del purgatorio y una monja, según la recopilación de unos viejos archivos de una diócesis de Berlín en el año 1921. Entonces hablaremos acerca de estas visiones y al final miraremos unos videos acerca de las visiones de la monja. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir, así podremos llegar a muchas familias que carecen de Dios. Y mis queridos hermanos, si quieren hacer una donación al canal, a Caminos de Fe, aquí les dejo la descripción en el video. Dios les bendiga por su aporte. Entrando en materia acerca del testimonio del exorcista, contado y narrado por el padre Javier Sergio Hernández. A continuación, el testimonio. Admirable testimonio sobre las almas del purgatorio. Los demonios dijeron que ellos crearon el infierno. En un exorcismo, los demonios dijeron que el infierno lo habían creado ellos, no Dios. El purgatorio debe ser fruto de la misericordia del Padre Celestial. En mi experiencia de exorcista, he tenido mucho contacto con las almas del purgatorio. Créame que es impresionantísimo. Desde entonces oro constantemente por ellas. Lo que les comunico lo hago con toda sencillez y humildad porque creo que es importante que nosotros renovemos nuestro amor por ellas. Me dirán, Iud, ve a las almas del purgatorio. No, nunca he visto con mis ojos a las almas del purgatorio durante los exorcismos. Mi interés es transmitirles a ustedes varias ideas que puedan ayudarles a mejorar su percepción sobre lo que está más allá de la muerte y sobre todo a amar grandemente a los difuntos. A mi manera de ver, hay que erradicar la creencia de que las almas cuando mueren, ya están gozando de Dios. Se les hace su novenario de misas y, ya cumplimos, al año su otra misa, y Santas Pascuas. Ya está en el cielo. Todo eso es falso. ¿Cuántas veces oigo decir, pobrecito, sufrió tanto antes de morir? Ahora ya está descansando, contemplando a Dios. No y no y no. Muy pocas almas van directamente al cielo. La inmensa mayoría entra en un estado de purificación propio que se caracteriza por oscuridad, soledad, dolor infinito en el alma. Y pasan largos años, muchos años en ese estado. Piden oraciones, misas, rosarios, viacrucis. Como pueden ver, hermanos, es una realidad, no podemos tapar el sol con un dedo. Acerca del purgatorio. Acerca de la hermana franciscana, la monja que comenzó a tener unas extrañas visitas. Cuenta en su diario, una noche en su celda mientras se disponía a dar por finalizado el día, una mujer apareció de la nada, una mujer muy diferente a cualquier otra. La religiosa, pues aterrorizada, y comenzó a rezar por ese ser, mitad humano y mitad demonio, entre humano y fantasmal, digámoslo así. Cuando alzó la mirada del rosario, vio sorprendida como el grueso clavo que había aflojado de la boca y unos agónicos murmullos comenzaban a brotar de la boca, y los rezos de la monja destornillaban aquellos tornillos y clavos. Entonces, hasta que un día cayó en el suelo, liberando por fin la voz de aquella alma, y en vida le comentó a la monja que había pecado, calumniado, difamado, y las oraciones de la franciscana le liberaron del purgatorio. Era una mujer anónima, aquella mujer monjita. En su diario no dice quién es, porque así lo dijo y lo prefirió más bien su director espiritual. Los documentos están ahí y lo que obligaron a escribir fue su diario. Y ya no vivió sino estas experiencias toda su vida, sino hasta cierto punto.
y su vida religiosa solo fueron desde 1921 hasta 1928. Y luego estuvo muy agradecida de que cesaran porque sufrió muchísimo. El caso del clavo, que pues obviamente veremos a continuación más adelante. Hay otra que cuenta ella en su diario, y cuando consiguió hablar de este espectro, le dijo la mujer, antes de comenzar con el otro caso, el espectro de aquella mujer le dijo que había cometido un grave pecado, que a Dios no le había gustado para nada, que ha sido el pecado de la calumnia. Y es fácil, pues por ejemplo, que tenía aquella mujer era la crítica, pues esta mujer tenía forma de calumnia, y, y pues le permitió ver en su juicio particular todo el daño que había hecho por medio de la calumnia. Por eso se representaba el alma con el pecado que había cometido, o sea, su boca, con tornillos y clavos atravesando sus labios y su boca. Entonces, es delicado, hermanos. Esta monja tuvo un don muy complicado de llevar, y era que veía las almas del purgatorio más cercanas al infierno, pues el purgatorio tenía ciertos niveles y todos lo sabemos. Por si no lo sabían, pues hay muchos niveles en el purgatorio y hay un nivel que está más cerca del infierno. Por lo tanto, hay hermanos que sepan que el purgatorio, mientras el alma esté mucho más arriba del cielo, pues va a tener una cercanía con Dios. Y estas almas, pues por lo general nunca aparecen de esta forma, sino que transmiten paz. Pero también, eso lo cuentan los videntes, pero también hay almas que son cercanas al infierno, y esas eran las almas que veía aquella monjita, y por eso era tan difícil. Ella rezaba mucho, oraba el rosario con mucha misa, y Dios en su misericordia aceptaba las oraciones de mucha gente que se ha ido para este estado purificador cerca del infierno, que es a última hora, un arrepentimiento a última hora. Pues el caso que vamos a ver es terrorífico, y cuenta que en su diario que le vio por primera vez detrás de la ventana y se asustó muchísimo, pensó que era un gorila en la ventana, y en la noche siguiente ya la atravesó la pared. Ella no entendía por qué Dios le había dado ese don, incluso rezaba muchísimo para que Dios se lo quitara, pero enseguida se arrepentía y decía que cómo iba a ser tan egoísta si Dios me ha dado este don para orar por las almas del purgatorio. Y cuenta en su diario que aquel gorila lloraba mucho primero, y cuando intentaba pues dañarla a ella o asustarla, pero ella también se defendía con oraciones, agua bendita y con un trozo de la Veracruz que tenía en una mesa. Y salía el alma disparada y se chocaba contra la pared y se ponía a llorar, muy desconsolado. Y decía pues que si tú me tratas así, ¿quién me va a sacar del purgatorio? Bueno, y acabó siendo aquel alma un monje, y una noche se le apareció el monje y le dijo, ven y sígueme. Ella pues se colocó una manta porque había mucho frío en aquella noche, le siguió por todo el convento, y al llegar a la cocina, con un gran estupor, ve que levanta el monje y va directo a una especie de trampilla que había en la cocina, y estaba escondida en un poco o un montón de cubetas, lo que no debían de utilizar las monjitas. Lo levantó de unos escalones y le dice, sígueme. Y se da cuenta la monja que era una antigua bodega. La salpicó pues el olor de mucha podredumbre y a la vez humedad, y que el monje se acercó a una esquina del suelo y señaló el suelo. Y al fin y al cabo pegó un grito pues muy ensordecedor, y en ese momento pues desapareció. Y ella cuenta en su diario y dice y relata que inmediatamente tuve el entendimiento de saber qué pecado cometía, y el pecado lo cometía aquí, en ese lugar.
y a la final pues ella no pone qué pecado era. Entonces deja el misterio. A continuación pues le daré o les mostraré, hermanos, el relato de aquella monja san franciscana. Espero que se encuentren bien, hermanos. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir. Jesús y María los siga bendiciendo. Paz y bien. Una sombra que parecía un mono subido a un árbol. Cuando cruzaron las miradas, bestia y religiosa, la franciscana quedó petrificada, reconociendo a un ser humano en los ojos endemoniados de aquel ente animalesco. La religiosa rezó por ese animal que antaño fue hombre. De simio se transformó en serpiente. Algunas noches reptaba en busca del lecho donde descansaba la monja. Al cabo de los meses, el reptil tomó forma humana. Envuelto entre tinieblas, atacó con virulencia a la monja en un acto de ira y desesperación, mientras ésta continuaba rezando encomendada a un fragmento de la Veracruz que sujetaba entre sus temblorosos dedos. Entre oraciones y súplicas transcurrieron los meses y el ente diabólico recuperó su ser. Se trataba de un monje. Una grave falta le había condenado hasta casi convertirlo en demonio. Ya había purgado sus penas. Ya estaba en paz con Dios. Según recogen los viejos archivos de una diócesis de Berlín, en 1921, en algún rincón de Alemania, una monja franciscana comenzó a tener unas extrañas visitas. Una noche en su celda, mientras se disponía a dar por finalizado el día, una mujer apareció de la nada. Una mujer muy diferente a cualquier otra. La religiosa, atemorizada, comenzó a rezar por ese ser a mitad de camino entre humano y fantasma. Cuando alzó la vista del rosario, vio sorprendida cómo el grueso clavo se iba aflojando y unos agónicos murmullos comenzaban a brotar de la boca del espectro. Noche tras noche, la mujer regresaba y los rezos de la monja destornillaban esa inhumana mordaza. Hasta que un día cayó al suelo liberando por fin la voz del ánima y su alma. En vida había pecado, calumniado y difamado. Las oraciones de la franciscana la libraron del purgatorio, mostrándole la luz divina.